Bueno, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de estudio bíblico. Hoy tenemos una sesión muy interesante y creo que muy bonita y muy edificante que se llama Volviendo a la senda antigua. ¿De dónde venimos nosotros como cristianos, como creyentes? ¿Qué hicieron esos primeros creyentes de forma tal que la iglesia de Cristo es hoy en día lo que es? Vamos a hablar de eso. Y vamos a poner este estudio en manos del Señor para que el Señor tome control esta noche. César, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? Bueno, Padre Santo, permite que hoy estemos unidos en tu nombre, que Amén. la palabra llegue a cada uno de nosotros, de ti, a través de nuestro pastor Carlos, que todos podamos sentir tu presencia y que pongamos en ti todos nuestros pesares, nuestras dificultades y nuestras aflicciones para que tú lo resuelvas y nosotros pongamos el propósito para seguir adelante con tus mandamientos y tu compromiso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, también les doy la bienvenida a los que nos ven en diferido a través de la grabación por medio de nuestro canal de YouTube o por el Facebook. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Si me estás viendo en YouTube y no te has suscrito al canal, suscríbete, dale la campanita para que recibas notificaciones. Por favor, déjame tus comentarios y comparte este video para que otros también reciban esta palabra del Señor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Les dije que el estudio de esta noche se llama Volviendo a la senda antigua y es basado en el libro de Hechos. Y voy a comenzar no por el principio, sino que voy a comenzar por el final, tomando un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 versículos que les dije es el final del pasaje que estamos estudiando esta noche. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y se trata justamente de un discurso que dio Pedro, justamente eso fue en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de la crucifixión y muerte de Jesús. Mejor dicho, de la resurrección de Jesús, el día de Pentecostés, y dice que ellos estaban orando, dice un poquito más arriba que ellos estaban unidos, perseverando en la oración. Pero aquí está hablando un apóstol Pedro, quien apenas hacía unos poquitos días, a quien el Señor hacía unos pocos días le había alado las orejas y le preguntó 3 veces, de 3 diferentes maneras, le preguntó el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, apacienta las ovejas. Y le volvió a preguntar la segunda vez: Pedro, ¿me amas, Señor? Pero sí, tú sabes que te amo. Apacienta los corderos. Se lo preguntó 3 veces. Y se lo preguntó 3 veces porque no hacía muchos días Pedro justamente
esa noche cuando el Señor Jesús iba a ser capturado, le dijo Pedro al Señor Jesús, no, Señor, Dios guarde, nosotros no vamos a permitir que te pase nada a ti, no, 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 yo doy mi vida por ti, Señor. Y el Señor le dijo, ay, Pedro, no, antes de que cante el gallo, esta misma madrugada, 3 veces me vas a negar. No, Señor. Y bueno, y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Porque si no lo han leído en la Biblia, por lo mínimo deben haberlo visto en las películas, ¿verdad? Esas de Semana Santa. Quizá, yo sé que todos ustedes pasaron una Semana Santa de mucho recogimiento, ahí orando, estudiando la Biblia. Yo sé que todos ustedes estaban viendo películas ahí de esas de Semana Santa. Seguramente vieron, o quizá vieron esa de cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Porque Pedro solía ser un hombre extremadísimamente emocional. Pedro actuaba mucho en respuesta a las emociones. Era muy, decimos en Venezuela, tenía un carácter muy volado, muy contestatario quizá. Pero otra característica que tenía Pedro, y yo no lo digo, lo dice la misma palabra, es que Pedro era un hombre que no había estudiado. No era como Pablo, porque Pablo sí fue un hombre preparado, que estudió mucho. Pedro era, ¿quién sabe lo que era Pedro? Pescador. Era un pescador. Y yo creo que ni eso sabía muy bien, porque el hombre era terco y el Señor le decía, echen las redes por este lado, pero Señor, pero mire, pero usted me va a enseñar a mí, si yo tengo toda la noche, echen las redes por ese lado. Ah, mira, sí es cierto. O sea, Pedro no era un hombre estudiado. Pedro no era un hombre que tuviera elocuencia al hablar. En otras palabras, Pedro era un hombre como cualquiera de nosotros, o quizá yo pudiera decir que cualquiera de nosotros quizá tenga mucho más nivel cultural que el que tenía Pedro para aquel momento. Pero sin embargo, el Señor lo escogió a él para una labor, que era llevar el evangelio a los judíos. Digo los judíos porque el Señor escogió a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles o los no judíos. Y ellos se dispusieron en su corazón. O sea, yo lo que les estoy diciendo es que Pedro no fue a un instituto bíblico, Pedro no fue a una universidad teológica, Pedro no fue a estudiar una maestría en el Vaticano ni nada por el estilo. Pedro lo único que sabía era lo que el Señor Jesús le había enseñado, pero sobre todo lo que sabía Pedro era que él amaba a Jesús con todo su corazón. Era lo más importante. Y el Señor lo sabía. Y tenía una relación especial. Tanto así que cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro fue el primero que habló y le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Jesús le dijo, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso nos da un nivel de la relación tan íntima. Un hombre, repito, sin letras, del vulgo, del populacho, a quien el Señor por su corazón había escogido. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo de la senda antigua? Que cuando voy a ir de nuevo al principio, voy a ir al pasaje, pero al principio. Esto es Hechos capítulo 1, no tengo todos los versículos, solamente voy a leer algunos. Como ya yo les he dicho a ustedes aquí anteriormente, el libro de Hechos lo escribe el doctor Lucas, y digo el doctor porque Lucas era un médico, y no debo decir el apóstol Lucas porque Lucas no fue un apóstol. Óigame bien, Lucas no conoció al Señor Jesús, no lo conoció en persona. Lucas era un hombre que acompañaba a Pablo, era como una especie de discípulo, un asistente de Pablo, pero él era médico. Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas porque él recogió, porque él sí era un hombre letrado, él era doctor, era médico, y él recogió testimonios de las personas que conocieron el Señor, y en base a todo eso que él recogió, esa información, él escribió el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas termina en el momento justo antes, o mejor dicho, en los eventos anteriores a lo que se relata aquí en el libro de Hechos. Es decir,
se pudiera decir en cierta manera que el libro de Hechos es la continuación del libro de Lucas. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, es decir, Lucas le está hablando a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Cuando dice el primer tratado se está refiriendo al Evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Lo voy a repetir. El Señor Jesús, tal día como anteayer, resucitó, y ese mismo día que resucitó, porque resucitó muy de madrugada, todavía oscuro, se le apareció primero a Magdalena, a Pedro, en fin, se le apareció a una cantidad de personas ese mismo día y se estuvo apareciendo a muchas personas durante los siguientes 40 días. Y dice, me gusta muchísimo esto porque dice Lucas que él se presentó como, mírenlo aquí, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, el Señor Jesús le está diciendo, ya yo me voy a ir, pero no se vayan de Jerusalén porque la promesa del Espíritu Santo ya pronto va a venir sobre ustedes. Quizá ellos no entendían bien. Y los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta viene porque recordemos que en este momento Israel es una provincia del Imperio Romano y Israel no llegó a ser más nunca aquel imperio brillante, próspero de los tiempos de Salomón y todos sus sucesores, sino que estaba bajo la opresión del Imperio Romano y ellos pensaban que el Mesías iba a venir a liberar a Israel del Imperio Romano y que iba a volver a convertir a Israel en una nación. Por eso le preguntan que si él va a restaurar el reino de Israel. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solo el Padre lo sabe. Pero lo que sí tienen ustedes que saber, señores apóstoles y señores que están aquí presentes esta noche, y tú que me ves por YouTube, lo que sí tienes que saber es que vas a recibir poder, van a recibir ustedes poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Te lo voy a decir, César, vas a ser testigo del Señor o ya eres testigo del Señor en tu Jerusalén, que pudiera decir que es tu casa, tu familia, las personas más cercanas a ti, tus amigos más cercanos, tus familiares más cercanos. Luego es tu Judea, que ya es saliéndote un poquito de ese círculo pequeño, que son estas personas más cercanas a ti con las que tratas casi a diario o a diario. Y luego también un poquito más allá a tu Samaria, quizás a tu trabajo, a tu ciudad, a tu vecindario, al estado donde tú vives y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ellos estaban así, mirando para arriba con la boca abierta. Menos mal que no había moscas en aquella época todavía, porque si no le hubieran entrado las moscas por la boca. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, obviamente dos ángeles, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto a él. En otras palabras, los ángeles le están diciendo a ellos, ¿qué hacen ustedes aquí con la boca abierta mirando para arriba? El Señor no les dijo a ustedes que se fueran a Jerusalén y que esperaran allá. ¿Qué están esperando? Dirían allá en Costa Rica, no sé si está Sandra aquí todavía conectada. Dirían allá en Costa Rica, Sandra,
¿Qué está esperando? Va jalando, papito, se me va yendo de una vez, ¿ah? ¿Cómo dirían Va en México? jalando, sí. Va jalando. ¿Cómo dirían en México? Miren. Tiene el micrófono apagado. A cómo vas, rapidín, rapidito, como vas. A cómo va, rapidito. Vámonos, ¿qué está esperando? No le mandaron este. Deje de estar mirando para arriba con la boca abierta. Entonces, ellos, lo que pasó después es que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, que fue donde el Señor Jesús ascendió, monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron el aposento alto. Este aposento alto, para los que no saben, es el lugar donde se reunió el Señor Jesús la noche antes de ser capturado con los apóstoles. Era el segundo piso de una casa, a tomar la última cena. Ese era un lugar, la casa de una familia que los ayudaba a ellos, que les ofrendaba, que les daba comida, que les daba hospedaje. Dice que en esa casa moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Y ellos estaban ahí porque ellos estaban temblando de miedo, porque tenían miedo de que los capturaran. Entonces ellos supuestamente estaban allí escondidos en esa casa. Dicen algunos historiadores a quienes he leído, eso no hay una referencia directa en la Biblia, que esa es la casa de una familia que se llama la familia Marcos. Repito, historiadores. No lo leí en la Biblia, lo leí en otro lado. En esa familia Marcos había un niñito. Ustedes saben que antes la gente no tenía propiamente apellidos, ¿verdad? Y se dice que este Marcos, que era llegó a ser un discípulo del apóstol Pedro y que fue el que escribió el Evangelio de Marcos, porque Marcos tampoco fue un discípulo, tampoco aparentemente conoció al Señor siendo un muchacho, pero no era uno de los 12 apóstoles. Pero dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y lo que más me llama la atención aquí de todo esto es que dice que perseveraban como unánimes, en un mismo sentir, unidos como uno, unánimes, uno solo. A ver, levante la manito conmigo así y diga uno. Eran uno. Y en oración, diga conmigo, estaban orando. Estaban orando. Y ruego con las mujeres y con María la madre. Y miren lo que pasa cuando la gente está en unanimidad y en oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos otra vez, como dice, unánimes, juntos, en un mismo sentir, unidos, uno. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fue donde cayó el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, pero ellos no hablaban lenguas extrañas, o sea, eran lenguas que ellos no conocían, pero los que estaban allí sí las conocían, porque eran los judíos que habían venido de otras naciones a Jerusalén por el día de Pentecostés, que habían crecido en otras naciones, que hablaban los idiomas de esas naciones, y justamente ellos, cuando cayó el Espíritu Santo, estaban orando y hablando en esas lenguas de esas personas que estaban allí y les hablaban de las maravillas del Señor Jesús. Estaban evangelizándolos en las lenguas que los visitantes que habían venido a Jerusalén por el día del Pentecostés conocían esas lenguas, más quienes las estaban hablando aquí, por causa de que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos no conocían esas lenguas, por eso se dice que estaban hablando en lenguas extrañas, se asentaron lenguas sobre cada uno de ellos. Dice, moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, eran las personas que habían venido a Jerusalén y estaban atónitos y maravillados y diciendo, mira, pero estos no son galileos, ¿cómo le podemos oír hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué está pasando aquí? Qué cosa rara. Y se le ocurrió uno por allí decir, sí, lo que pasa es que están borrachos. Eso es lo que les está pasando.
me voy a brincar el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, porque ya está aquí Matías unido con ellos como el 12º discípulo, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí menciona él un pasaje que está en el libro de Joel. Y comienza a hablar de Jesús. Y me voy a brincar el versículo 32 y dice: a este Jesús de quien yo les estoy hablando, porque él venía hablando de Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen, porque David no subió a los cielos, pero el mismo David dijo: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y todos los que estaban allí, dice que se compungieron y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde Pedro le dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados, bautícense, vuelvan su cara, su rostro al Señor Jesús. Y dice que se arrepintieron a raíz de ese discurso del hombre sin educación, el pescador sin letras del vulgo. Se convirtieron como 3,000. Y me gusta muchísimo la manera como va cerrando este pasaje. No, vamos a ver si lo tengo. Porque dice aquí que se añadieron como 3,000, o sea, se convirtieron como 3,000, y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Óigame bien, en la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles le habían enseñado, en la comunión tenían unidad, tenían coinonía, en el partimiento del pan, se ayudaban, compartían lo que tenían, ayudaban a quien necesitaba, no eran egoístas, y estaban permanentemente orando. Y ahí es donde comienza la iglesia de Cristo, de la cual hoy nosotros somos herederos y parte de esa iglesia. Esa iglesia comienza a raíz de que personas sin educación, sin letras, sin una carrera universitaria, sin un curso de teología, ni nada por el estilo, sino por la obediencia y por la fe en Cristo Jesús, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y por eso, cuando Pedro se para a hablar, óigame, no es Pedro quien está hablando, es el Espíritu Santo hablando por medio de él. Y por eso nosotros debemos tener la confianza que si el Señor te dice que tú debes ser testigo de él en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, cuando tú dispones tu corazón a servirle a Dios y a ser un testigo del Señor Jesús, el Señor es quien te va a poner a las personas frente a ti. El Señor es quien va a poner esa palabra en tu boca. El Señor es quien te va a permitir hablar de su palabra con elocuencia, aunque tú no hayas ido a estudiar. No te estoy diciendo que no estudies, al contrario, estudia, prepárate, lee la Biblia, pero sobre todo, ten intimidad con el Señor. Ora. Dedica tiempo todos los días de tu vida a orar. Dedica tiempo todos los días de tu vida, aunque sea a leer un poquito la Biblia, a buscar la presencia del Señor, a creerle, a obedecerle, a buscar su presencia, a alabarlo, a bendecirlo, a adorar al Señor. Y el Señor se va a manifestar en tu vida. Y el Señor va a hacer cosas en ti que tal vez, o contigo, va a hacer cosas que tal vez nunca tuvieses imaginado que iba a hacer. Yo quiero hacerles una exhortación, mis hermanos, esta noche a todos ustedes, que nos propongamos volver a la senda antigua. Y si ustedes miran la senda antigua, yo creo que está muy sencillo. Allí lo dice. Óigame, perseveraban en unidad. ¿Y en qué más? Oración. En oración. Doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor. En la palabra, porque aquí en la Biblia está esa doctrina, y en el partimiento del pan.
practicando el mandamiento del amor. Ven que no es nada, esa es la senda antigua. Yo creo que el evangelio es extremadamente sencillo y que nosotros mismos, los cristianos, nos hemos ocupado de hacerlo complicado. Y nos complicamos los unos a los otros porque somos un montón de iglesias cristianas de muchos tipos, y lo que hacemos es que nos tiramos piedras los unos a los otros, y a la vez somos piedra de tropiezo para los no creyentes, porque muchos creyentes dirán, bueno, pero si estos se están matando entre ellos, ¿para qué yo quiero entrar ahí? Por eso es que yo les he dicho a ustedes muchas veces que nosotros no tenemos que estar criticando a nadie, pero sí tenemos que preocuparnos por llevarle la palabra del Señor a quien la necesita. Y lo más importante, perseverar en la oración, perseverar en la unidad, perseverar en la doctrina, la palabra del Señor, palabra viva, palabra eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra. Señor, yo bendigo esta noche a mis hermanos que se han congregado esta noche para conocer más de ti. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú derrames sobre ellos, Señor, abundantemente tu gracia y tu favor, y que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, incluso sobre todos los que nos ven, Señor, esta noche, a través o en diferido, a través del YouTube, de la grabación en YouTube, a través del Facebook, Señor. Yo te pido que esta grabación la vean miles y miles de personas en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, en todo el mundo. Y que llegue, Señor, a penetrar como espada de dos filos en los corazones de muchas personas. Y que volvamos a la senda antigua, Señor. Yo los bendigo, Padre, y pon en nosotros ese querer y ese hacer, Señor, para que perseveremos en la oración, Señor, y en la búsqueda, Señor, de tu presencia, y en el deseo ferviente, Señor, de agradarte, de servirte y de ser un instrumento de bendición en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, hermanos, y nos vemos en la próxima reunión.